Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando junto a ustedes de muchos temas, pero también nos acompañan Melanie Fag, nos acompaña José Ferreira y en cierta medida también va a estar presente con nosotros Gabriel García Márquez y también la escritora uruguaya Giselle Petrides. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra y vos que nos estás escuchando y nos seguís cada sábado aquí en Puerto Cultura. También les recuerdo que lo pueden hacer a través de la página web www.difusorasoriano.com. Y también después el programa es subido a YouTube, donde pueden volver a escuchar este como todos los anteriores. Comenzamos el programa de hoy, sábado 22 de noviembre, con Expresión Viva. Un espacio, como ustedes ya saben, de homenajes a destacadas personalidades de nuestro país, pero particularmente destinado a aquellos actores que, desde lo cultural o desde la ciencia, han contribuido al desarrollo del departamento de Soriano. Y así es que hoy Sandra Rush nos acerca a la doctora María Inés Alustiza, que nació en Mercedes y que fue la primera psiquiatra del Uruguay. Graduada creo que en el año 1921, pero todos estos detalles obviamente son los que trae en la recreación de vida de una gran historia, como siempre lo hace Sandra Rush. Buenas noches, querida audiencia. Un día más nos encontramos aquí para compartir este programa que con tanto cariño preparamos con Daniel, con Gabriela, con Paula, y esperamos que ustedes lo reciban de la misma manera. La columna de hoy está dedicada a la doctora María Inés Alustiza, expresión viva del arte de curar. María Inés nació el 20 de abril de 1886 en el seno de una modesta familia de la ciudad de Mercedes. Allí comenzó a forjar su personalidad. Bondad infinita, don de simpatía, dinamismo inagotable y sano optimismo la destacaban desde niña y son el fundamento de su fecunda existencia, marcada por una vida de trabajo con voluntad decidida, recta, sorteando las dificultades que la sociedad y costumbres de la época ponían a su paso. Ella tenía claro cuál era su misión. Mujer abnegada, inteligente, comprometida con el bien y la justicia. Así la definen sus afectos y sus colegas. María Inés hizo el bachillerato en su ciudad natal. Cuenta Luisa Volonté, su mejor amiga de todos los tiempos, cómo fue la experiencia cuando ella llegó a clase. Mis compañeros y yo la mirábamos con cierto recelo. Ellos estaban habituados a mi modalidad, única compañera mujer en esos años. Entraba una nueva. ¿Cómo sería? Ella, con su temperamento tranquilo, reflexivo, ponderada, con ojos vivaces, nos escudriñaba estudiando nuestras actitudes. Así pasaron largas semanas de este examen inquisidor, del que saldríamos convencidos que la triunfadora había de ser ella. Tenía más armas y con su penetración de espíritu, su gran criterio y su inteligencia, nos convenció y su definitiva incorporación a nuestro cónclave fue un hecho y una conquista, para ella, para mis compañeros y especialmente para mí. Luego llegaría el tiempo de los desafíos, que serían muchos, pero no infranqueables para aquella joven. Eran los inicios del 900, facultad de medicina, ser mujer del interior, ganarse la capital, ganar un lugar y el respeto en un escenario no muy alentador, donde la proporción del alumnado hombre-mujer alcanzaba a contarse con una mano para ellas, mientras que para el llamado sexo fuerte en aquella época se contaba por decenas.
Allí, con todo su bagaje personal, continuó en su formación. Cerró con brillo y honores su vida de estudiante. La facultad le había otorgado un título y les había confiado una honrosa misión. Y aquí hablo en plural, porque también su amiga Luisa lo alcanzó. María Inés Alustiza, hija de la ciudad de Mercedes, se graduó como médica en el año 1921, convirtiéndose en la primera mujer médica del departamento de Soriano. Para continuar disfrutando juntos de esta admirable personalidad, me voy a retrotraer a su época de estudiante. El doctor Rafael Rodríguez, en el homenaje que se le rindiera a la admirada doctora meses después de su partida de este mundo, nos cuenta que tenía en aquellos años un sanatorio y necesitaba una doctora o estudiante para quedarse en la noche, pues era una casa para señoras solamente. Buscó, indagó y encontró a quien reunía todos los requisitos. Era la estudiante María Inés Alustiza, quien vino de Mercedes enseguida. Se quedó y pudimos decir, vino, vio y venció. Fue su practicante y enseguida comenzó a dar sus primeros pasos en psiquiatría, ingresando como ayudante suya en el Vilar de Bo. Acá hago un paréntesis para ahondar en una anécdota muy puntual. En Montevideo, el 8 de noviembre de 1923, reunidos en el Hospital Vilar de Bo los doctores Bernardo Echepare, Rafael Rodríguez, Camilo Paisé, Francisco Garmendia, Helio García, Walter Martínez, Antonio Sico, Juan Paperán y Pedro Villamil, constituyen la Sociedad de Psiquiatría con el fin de dedicarse especialmente a las enfermedades mentales, con el objetivo del estudio exclusivo de la psiquiatría y sus relaciones con las demás ciencias y con la sociedad. Esperé encontrar en tan notable asamblea el nombre de nuestra María Inés Alustiza, a esa fecha graduada como primer mujer médica en psiquiatría, médico alienista del Uruguay, pero no estaba. Sigamos. Preguntas que nos surgen y que dan vueltas. ¿Qué motivó a nuestra doctora a entregarse a la psiquiatría? ¿Qué sucedía en aquellos tiempos con aquellos que padecían o se le atribuían desequilibrios mentales? ¿Qué impresiones despertaba en la sociedad la existencia del Vilar de Bo como establecimiento de reclusión manicomial? ¿Qué trato se daba a los llamados locos o enajenados a comienzos del siglo XIX y a lo largo de toda la centuria? ¿Quiénes iban al manicomio nacional? ¿Solo aquellos que tenían algún tipo de psicopatología pasaron por la institución? ¿Cuántas preguntas? Consultada Ernestina afirmó: ¡qué tristeza! En las palabras de la mujer podríamos ver cierto dolor con la situación que vivían, el abandono, la vergüenza, los condicionamientos estigmatizantes de la época, que sobre las mujeres recayera con más fuerza, las locas. Originalmente, este establecimiento de reclusión se llamó Colonia de Alienados, rigiendo los destinos de los anormales, dentro de las que se encontraban mujeres que causaran disgustos. El aislamiento, el abandono y el olvido constituían para muchos la única terapéutica aplicable. Y un día llegó María Inés, y como dice el doctor Rafael Rodríguez, en nuestra medicina fue menester que una valiente, heroica mujer rompiera el cerco de púas de los prejuicios, de los temores. Primero fue la doctora Luisa Luisi y luego la doctora María Inés Alustiza, quien llegó a ser maestra del razonamiento, de la persuasión, de la convicción, de la sugestión por la palabra y por el esfuerzo que los casos requerían. Dice el profesor y guía:
Yo le dejé todo en sus manos. Tan seguro estaba que había de ser superado. Y continúa. Amó a sus enfermos y a los niños, con el amor de los serafines del cielo. He ahí el taller de labor en el Hospital Vilar de Bo, su reliquia. Con ese taller se ha desposado materialmente. La ergoterapia, la laborterapia fueron sus principales herramientas. Ella decía, la inutilidad es peor que el ocio. Es un puente de pasaje que conduce a todo lo malo, a todos los vicios de la vida. Abelardo Rondán, representando a la acción cultural en hospitales y asilos de salud pública, expresaba: fue un excepcional espíritu femenino. Como médico enseñó y logró brindar un resplandor de luz a muchas almas en tinieblas, mediante el influjo del trabajo que redime. Y toda su obra se realizó con ternura de hermana, con solicitud de madre, con amor solidario de mujer de excepción. Recuerda a su amiga Luisa Volonté. Cuántas veces nos encontrábamos y cuántas veces me decía: tú, Luisa, tienes un hijo hermoso. En él has plasmado lo mejor de ti y de nuestro querido Albo. Yo tengo entre mis varios hijos espirituales este hospital y esta obra, a la que he dedicado muchos años y posiblemente me ha robado muchos otros de tranquilidad, pero lo he hecho con tanto gusto y con tanto amor. No se detenía nunca ante los problemas o contrariedades. Su actividad intensa en el Vilar de Bo fue un verdadero apostolado. Su esfuerzo constante y tesonero tendían siempre a su afán de recuperación total del alienado, a aliviar la situación de éste y su familia y a proporcionarle los medios para su curación. Era muy hábil aplicando los tratamientos por hipnosis. Fue una destacada profesora en la Universidad de Mujeres. En la búsqueda documental que realicé para la construcción de la expresión viva de esta cultora del arte de curar, me encontré con la revista Bosquejos, publicada en Montevideo en noviembre de 1936 con el número 5 del año 2, y allí con un anuncio en gran recuadro que versaba: Doctora María Inés Alustiza, médica del Hospital Vilar de Bo, San Martín 2486, automático 23048. María Alustiza fallece en Montevideo el 27 de febrero de 1946. No vivió cuanto debía y merecía. Fue una transeúnte detenida en la mitad de su camino encantador, que no pudo dejar en este mundo todo lo que llevaba en su claustro interior, pero que, del mismo golpe de la guadaña infame, brotó un torrente de luz dejando hondas raíces, expresaba su maestro y amigo Rafael Rodríguez. A los 4 meses de su partida, sus amigos y autoridades máximas de la salud uruguaya tributaron su homenaje, denominando el espacio de talleres que ella creó con su nombre. Mercedes, su madre tierra, ha incluido después de muchos años en el nomenclátor de la ciudad, en zona del Hospital Zoilo Achelle, donde también se reconocen otras destacadas personalidades vinculadas a la salud. Almas como estas tienen que vivir en la gloria del recuerdo de las gentes, en el consenso y la conciencia universal. María Inés comenzó a transitar su descanso eterno en su ciudad natal. Hago oportuno este espacio para, en nombre de esta gran mujer, homenajear a todas las mujeres del departamento, del país y del mundo que transitan la vida dejando huellas en el camino. Y una vez más, tengo que agradecer al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, al material y las historias que nos dejó el querido Manuel Santos Piris, al Diario Acción por
el recuerdo a María Inés Alustiza, que escribió el profesor Lócar, a Javier Techera y a todas esas personas que se acercan a mí alentándome y proporcionándome algún dato y expresándome el buen agrado con que reciben esta propuesta. Así que buenas noches y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y ahora en Cartografías del Cielo, la astróloga Melanie Fay nos contará sobre el signo de Cáncer, un signo asociado al hogar, a las emociones, a la familia, a la creación. Y acá en la creación yo pienso que es asociado, junto a la luna, estos dos últimos conceptos muy importantes para los artistas, que este programa Puerto Cultura dedicado fundamentalmente para los artistas. Así que todos los nacidos en el signo de Cáncer, prestar mucha atención a lo que Melanie Fay hoy nos va a contar. Te escuchamos, Melanie, todo lo que nos tienes que decir sobre el signo del cangrejo. Hola Daniel y Sandra, bienvenidos todos a la columna de Cartografías del Cielo. Hoy vamos a dedicarle estos minutos a hablar del signo de Cáncer, el primero de los signos de agua del zodíaco, el que representa específicamente la energía del hogar, el resguardo y la memoria. Los signos de agua se asocian a las emociones y particularmente Cáncer es el refugio, el cuidado, ese tipo de refugio y cuidado que brinda la madre arquetípicamente. Pero, ¿de dónde surge esta asociación entre Cáncer, un cangrejo, con el cuidado, la defensa y la protección? La respuesta, una vez más, como en cada una de estas columnas, la encontramos en las historias mitológicas. Hércules era hijo de Zeus, el dios del Olimpo, y Alcmena, una princesa mortal. Hera, la esposa de Zeus, no quería nada a Hércules, porque representaba para ella el recuerdo constante de las infidelidades de su marido Zeus. Y por eso se dedicaba mucha parte de su vida a hacerle la vida más difícil a Hércules, poniéndole obstáculos y todo tipo de piedras en el camino. Por su parte, Hércules, que también es conocido como Heracles, era el más fuerte de todo el Olimpo. Tenía una fuerza sobrehumana. Y en su vida tuvo que enfrentar 12 trabajos. Estas 12 hazañas le fueron encomendadas como forma de expiar la culpa por haber cometido crímenes contra su propia familia, en un arranque de locura que le fuera provocado justamente por su madrastra Hera. Una de esas 12 tareas que le fueron encomendadas a Hércules por su primo era matar o enfrentar a la mortífera hidra de Lerna. Este monstruo, cuyo aliento, sangre y hasta aire del alrededor eran mortales, tenía el cuerpo de serpiente y una cabeza central que era mortal, pero otras a los costados que se iban multiplicando a medida que Hércules las iba cortando. Estaban en pleno combate esta hidra de Lerna con Hércules cuando Hera, siempre pendiente de complicarle un poquito más las circunstancias a Hércules, decidió enviarle a Carcinos, que significa cáncer y es un cangrejo, para ayudar a la hidra de Lerna.
colaborar para que ella ganara la batalla contra Hércules. El cangrejo, que en algunas historias hablan de que era gigante y en otras historias hacen hincapié en que era pequeño, se entregó de entero a su misión y fue a atacar los pies de Hércules. Se aferró a la batalla, intentó hacerle daño, pero Hércules, sin mayor dificultad, terminó aplastando el cangrejo con su talón. Hera decidió compensar la lealtad y tenacidad y entrega de este cangrejo, incluso en las circunstancias más adversas, inmortalizándolo con la constelación de Cáncer. Con esta historia tenemos las primeras pistas de la simbología que tomó y adoptó la astrología para conformar las características del signo de Cáncer. Hace referencia entonces a lo frágil pero valiente, al coraje emocional, a la capacidad de proteger y defender lo que importa incluso en las peores circunstancias. Cáncer también es asociada a la luna, que es regente del signo de Cáncer, y que simboliza a su vez también el mundo interno, la memoria, los afectos, los orígenes, aquello que nos hace ser quienes somos y por otro lado nos da contención. La luna, que representa a la madre arquetípica, es la que nutre, la que arropa, la que apapacha. Por eso es que Cáncer está asociado con la familia, con la infancia, con aquellas experiencias que nos moldean desde niños, incluso sin darnos cuenta. Es la memoria del cuerpo, la que trae la emoción, no la memoria intelectual. Es la memoria que guarda los relatos familiares y preserva la historia. Incluso aquella que cuenta y preserva y transmite lo esencial. La luna es la luminaria que gobierna las mareas y simboliza el flujo de las emociones y lo cíclico. Cáncer entonces también marca el solsticio de junio, cuando empieza el invierno en el sur y el verano en el norte. Pero en ambos casos es eso que se cuida en lo interno, mientras afuera va cambiando la estación. Así es que en astrología mundial, Cáncer está asociado a los pueblos, a las tradiciones, a las costumbres y a las raíces, a la tierra natal y a la identidad colectiva. Gobierna los ciclos agrícolas, la alimentación, el territorio y todo lo que es el sentido de pertenencia. Cuando hay planetas importantes que transitan por Cáncer, como en este momento que se está dando que Júpiter está transitando en el signo de Cáncer, Júpiter, el planeta de la expansión y las creencias, suelen emerger, cuando está pasando por Cáncer, temas relacionados con la protección, la identidad nacional, la familia, la tierra y la seguridad emocional. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo propio y lo que nos hace de contención, nos brinda contención. Cáncer es la energía que nos lleva a cuidar aquello que nos importa, a crear refugio, a nutrir, a nutrirnos. Es lo que nos hace entender cuáles son nuestras necesidades, que la memoria es necesaria para avanzar, porque el cangrejo, aunque camine de costado, siempre avanza. Y Cáncer nos explica que la vulnerabilidad también forma parte de nuestra fuerza. Cuidar es un acto sagrado y volver al origen es necesario para apreciar la fuerza de las raíces que nos sostienen. Todo eso es Cáncer. Nos encontramos en la próxima columna de Cartografías del Cielo con otro signo, otro mito y otra forma de mirar el cielo. Gracias por estar del otro lado. Bien amigos, llegamos al segmento donde los autores que han publicado en la editorial Moa Dencroft, en libros y autores, hoy vamos a comentar
esta novela de Giselle Petrides, como habíamos anunciado en el spot publicitario, Imágenes fragmentadas. La tapa es un cuadro, corresponde a un cuadro que existe, de la doctora, hoy es un programa de médicos, porque está dedicado por Sandra Rush a la doctora, la primer psiquiatra del departamento soriano, María Inés Astucia. Y la tapa de esta novela, Imágenes fragmentadas, es realizada por otra doctora, Patricia Destro. Una imagen realmente que es perfecta con respecto a lo que contiene el libro. Esta es una elección de la autora, Giselle Petrides, que hasta donde sé, el cuadro ya estaba hecho. O sea, cómo a veces se dan esas cosas, ¿no? El cuadro ya estaba hecho desde hacía mucho tiempo. Giselle Petrides consulta a Patricia Destro sobre, bueno, a ver qué cuadro, qué cosas tenía hechas para que pudieran ajustarse a la obra, a la novela, y encuentra que es justamente un rostro de una mujer mirando con su aspecto reflexivo hacia un lado, con los ojos hacia un costado, ¿no? Todo su gesto está hacia un lado, pensando pero profundamente, y está como detrás de un vidrio que está totalmente astillado. Les recuerdo, la novela se llama Imágenes fragmentadas. Es una novela importante para lo que son las novelas publicadas en nuestro medio. Es una novela de casi 400 páginas que cuenta la vida de una familia durante un periodo histórico de Uruguay, donde muchos tienen que viajar al exterior cuando la dictadura uruguaya. Entonces, este libro, si bien no habla sobre el tema vivido político, ¿no? Cuando viene la dictadura, sí recrea lo que todas aquellas personas que se exiliaban por todo lo que tenían que pasar, ¿sí? Como las familias tenían que dejar todo lo que tenían acá, profesiones, las casas, ¿no? Y tenían que irse con lo que tenían muchas veces y empezar una vida nueva. En este caso, en Europa. ¿Y qué pasa? Esta gente también van con hijos de acá, pero también tienen hijos en Europa. O no tienen ningún hijo acá y tienen hijos en Europa. Sociedades totalmente diferentes a la de sus padres. Y pasa el tiempo y esos niños crecen allá. Estos padres también desarrollan sus vidas en Europa, ¿no? Suecia, Francia. ¿Y qué sucede? En algún momento, o sea, cuando viene la democracia, retornan al Uruguay. En ese retorno, que muchas veces algunos venían solamente por visita, otros venían a ver cómo estaba el ambiente como para quedarse y retomar sus vidas donde se habían interrumpido, era toda una experiencia nuevamente, otra movilización interna, ¿no? ¿Y qué pasaba? Muchos de estos hijos que mencioné hoy, o se habían ido de muy niños y volvían ya siendo muchachos, ¿no? O adolescentes, pues ya han ido de bebé, y otros nunca habían venido al Uruguay. Entonces, claro, el choque cultural, el choque emocional, para ellos era tan difícil como lo había sido para sus padres cuando habían tenido que irse al exilio. Entonces, de eso cuenta, de cómo el exilio impacta en cada persona. En un momento cuyas circunstancias que todos conocemos tuvieron también fueron parte de una vivencia muy particular para todos aquellos que lo pasaron. Entonces, reincorporarse a una nueva sociedad cuando vino al Uruguay fue tan difícil como para los padres cuando se tuvieron que reincorporar a una nueva sociedad en Europa. Idioma de por medio, costumbres de todo tipo, ¿no? Porque hasta la comida, en este caso los chicos dejaban sus amistades, sus colegios en Europa para venir acá, donde no tenían ni idea de cómo era el Uruguay. Porque es algo muy notorio, ¿no? Cuando se sale del Uruguay, a todos aquellos que han viajado,
saben que el Uruguay es poco conocido. O sea, sí se conoce Brasil, Argentina, Chile, pero después es como que hay una gran nebulosa, ¿no? Pero bueno, a eso se enfrentan estas personas, y como el desarraigo también es difícil de explicar. Entonces, sobre todas estas cuestiones humanas, de sensaciones, es que Giselle Petrides, que no les dije, Giselle Petrides también es doctora, es nefróloga. O sea, hoy es un programa totalmente dedicado a los doctores. Sandra se lo dedicó al comienzo a la psiquiatra María Inés Alusticia, y a través de este espacio seguimos reivindicando a los doctores. La doctora y escritora Giselle Petrides nos cuenta desde la profundidad del espíritu humano, todo esta movilización de lo que son los sentimientos y el impacto que sufren las familias. Y fíjense ustedes, estoy pensando que también Melanie Fine nos contó sobre el signo de Cáncer, que es un signo asociado a la familia. O sea, hoy todo astrológicamente es como que está fluyendo en la misma dirección. Se los recomiendo. Una gran novela, se lee muy fácil, se lee muy bien, tiene muy buenos diálogos, muy buenas recreaciones de los lugares en donde se desarrollan en el exterior todas estas situaciones de la familia, y está muy marcado también todo ese choque cultural, ¿no? Pero desde un nivel muy reflexivo. Una novela dinámica que no es ajena a lo que conocemos, porque aquellos que lo han vivido es una cosa, pero aquellos que han sabido del exilio también. Pero les cuento algo, el exilio, y tal como lo presenta Giselle Petrides, puede ser vivido, si alguien de Soriano se va a vivir, y nunca salió de Soriano, por ejemplo, se va a vivir a Montevideo. Es lo mismo, ¿sí? O sea, hay un impacto, y de eso cuenta esta novela, Imágenes fragmentadas, de Giselle Petrides, de la editorial Moa Dencroft, que está presente en todas las librerías del Uruguay. Nos encontramos el próximo sábado con otros autores y otros libros. Adiós. Continuamos en Puerto Cultura, y ahora vamos al encuentro de la tertulia con Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es, un escritor que todos conocemos. De una o de otra manera lo conocemos, aunque no lo hayamos leído, alguna película hemos visto referida a alguna de sus novelas, o hemos tenido referencias de Gabriel García Márquez a través de otros autores. Es interesante, es un escritor colombiano que obtuvo el premio Nobel en 1982, es un artista complejo, y hay quien no lo puede seguir, ¿sí? En algunos de los libros, algunos lo encuentran muy difícil. Entonces vamos a ver por qué Gabriel García Márquez, también conocido como Gabo, es que lo hace, porque es uno de los escritores latinoamericanos más leídos en el mundo, a pesar de que tiene una manera de escribir a veces un poco complicada. Gabriel García Márquez nació en 1927 y falleció relativamente hace poco, en el 2014. Su vida fue muy activa y obviamente revolucionó la literatura latinoamericana. En 1962, con su novela 100 años de soledad, forma parte del grupo de los escritores del boom latinoamericano, pero su trabajo es muy amplio. También fue periodista, escribió una obra de teatro y tiene 10 novelas. Crónica de una muerte anunciada es una novela corta, y me parece que podría ser, entre todas las novelas, la más recomendable para empezar a conocer a este escritor. Si vos me preguntás, a ver, ¿qué novela puedo leer de Gabriel García Márquez para empezar a leerlo? Y bueno, yo diría que sí, que Crónicas de una muerte anunciada sería un buen comienzo. Además, en esta novela hay 3 elementos que son representativos de
la generalidad de su obra, que son la memoria, el tiempo circular y el realismo mágico. La memoria, ¿qué es la memoria? Bien, es la reconstrucción de los hechos a partir del punto de vista individual y del colectivo. Así, Gabriel García Márquez trabaja lo que es esto que mencionaba, la memoria como un concepto en sus personajes. ¿Qué es el tiempo circular? Bien, es cuando Márquez nos anuncia lo que le va a ocurrir a su personaje al principio y después. Nos va, digamos que, a entregar la información de a poco, según avanza y retrocede en los capítulos todo el tiempo. Esto es, por eso le decía que es tiempo circular. Este manejo del tiempo es un ingrediente literario particular muy atrayente. Una técnica compleja, pero realmente él lo hace con mucha efectividad. Y por último les mencioné el realismo mágico, que es un tipo de género dentro del género fantástico, y lo que plantea es romper con la lógica y con el patrón normal de lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay un cuento llamado Carta a una señorita en París, que este es de Julio Cortázar, donde el protagonista vomita conejos. ¿Sí? Tiene ese tipo de cosas muy surrealistas. Lo particular, Horacio Quiroga también hacía una especie de realismo mágico, ¿no? Quizá no tan exagerado como esto, pero lo hacía. Lo particular del realismo mágico es que lo que viven los personajes como situaciones de tipo, paranormal, son tomadas naturalmente y no como hechos que llaman la atención. Situaciones que son propias y normales dentro del universo que se está viviendo. Por eso es realismo mágico. Genera ahí un clima surrealista. Autor de obras que se han convertido en clásicos de la literatura, por ejemplo, como 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada. Aclaro que para aquellos que sí están familiarizados con Gabriel García Márquez y comprenden su forma de escribir y su pensamiento y desarrollo de la escritura, entonces encontrarán estos comentarios como algo elemental y básico. Esto es porque, ya lograron comprender la técnica de Márquez, pero estos comentarios que estoy haciendo ahora están dirigidos como dije al comienzo, a lectores que encuentran la dificultad cuando lo leyeron alguna vez para leerlo y no han podido disfrutar su obra, o lo van a hacer por primera vez. Como para comenzar a entender su manera de escribir, lo mejor es conocer a Gabriel García Márquez leyendo, yo diría que sus cuentos. Y así es como que uno va entrando en sintonía. En mi caso fue así, y sucedió porque lo que primero que conocí de él fueron los cuentos. Luego me resultó mucho más sencillo y también, obviamente, un desafío entrar en sus novelas para poder comprender ese estilo con cierta dificultad. Claro, cuando yo empecé a leerlo, a los 15 años, no conocía su técnica ni todo lo que les estoy explicando, entonces me resultaba como muy pesado y lo iba leyendo muy despacito para saber de qué se trataba. De a poco lo fui sacando. Cuando me fui enterando cuál era la técnica, cómo se desarrollaba él, entonces me fue mucho más fácil entenderlo. Por eso se los explico. Otro tema importante es saber qué significa el realismo mágico, que se los acabo de decir, ¿no? Dado que es el género que utiliza siempre. O sea, nos vamos a encontrar que Gabriel García Márquez no desarrolla sus historias en una sola línea del tiempo y que sus fantasmas están allí y hablan con los vivos como si nada, como si tal cosa. O sea que otra forma de tener en cuenta al autor sería leer una buena reseña de la novela antes de comenzar así, de una a ver qué pasa.
En el caso de que empezamos a leer a Márquez por primera vez y empezamos con una novela, bien, es bueno saber todo esto de antemano, porque él utiliza muchos personajes y si no se está familiarizado con el estilo, nada, uno se puede llegar a perder fácilmente. Es así de complejo, pero por eso todas estas aclaraciones, y no es para que tengan miedo, sino para que realmente lo lean, porque es realmente fantástico cómo escribe y cómo desarrolla cada historia. Bien, otra particularidad que podemos encontrar es el uso de palabras que no comprendemos. Pueden ser expresiones idiomáticas propias de Colombia, por lo cual no hay que detenerse en esto y hay que continuar. Hoy se puede buscar a ver qué significa en el buscador y se hace mucho más fácil que hace 30 años atrás, ¿no? O más. Hoy es mucho más fácil buscar estos significados en la web, aunque claro, puede resultar que uno pierda el interés por la lectura al volverse esta complicada de todo lo que estoy diciendo, pero vale la pena el esfuerzo. Porque a veces la gente no aguanta una novela tan interrumpida por tantas cosas. Pero ese es el desafío, ¿no? O sea, el leer y el entender una novela es un ejercicio. Por eso mejor es empezar por los cuentos, ¿no? Pero bien, entiendo que no todos están preparados para leerlo. Sobre todo en la época de hoy, ¿no? Que la gente los lectores quieren cosas, algunos lectores quieren cosas más sencillas, pero hay otros que no, que siguen siempre tan exigentes, y eso es lo bueno. En general, Márquez utiliza muchas palabras desconocidas para nosotros, propias del lugar, como dije. Pasa también con los autores peruanos. Cuando estaba describiendo una escena, García Márquez, por ejemplo, él menciona comidas, lugares, cosas útiles en una casa o donde sea, que sea lo que está describiendo. Entonces, estas cosas de repente no sabemos de qué tratan. Es como si, un español leyera literalmente una novela de un uruguayo y el uruguayo dijera, bueno, pues que la persona se había puesto los championes. Los championes. O sea, no va a tener ni idea de lo que es. O que para limpiar algo usó aguajane. No va a tener ni idea de lo que es. Para que sea el aguajane. Bueno, es una marca, pero hay expresiones, palabras, conceptos, cosas que están tan incorporadas a nuestro idioma que para otros se les hace difícil, ¿no? Esto tiene un gran valor y un gran sentido cultural porque describe el folclore, en este caso de su país, y deja constancia para el futuro sobre cómo vivían en aquellos años, sobre cómo estaba formado el entramado cultural de una época, de su país. Puede ser cualquier otro, ¿no? Pero estamos hablando de Colombia y Márquez. En síntesis, no hay que perder demasiado tiempo con estas palabras, porque si bien hoy es más fácil, se puede volver al final, a ver qué significaban, ir subrayando, tomando nota, ¿no? Porque leer es eso, es un ejercicio de aprendizaje. O sea, después de haber concluido la obra, se puede volver para atrás para averiguarlo. Lo indicado es avanzar en la historia, porque muchas cosas se van explicando solas después, ¿sí? O uno se va dando cuenta de qué pueden llegar a ser. De todas maneras no son tan importantes que a uno no le permiten avanzar sobre lo importante de la obra, no valga la redundancia. En un autor como Gabriel García Márquez siempre se podrá volver para conocer esas expresiones o los nombres de una comida o la descripción puntual sobre algo. Esto será un ejercicio para entender ese universo cultural de Colombia. Aquí es donde también se altera la percepción temporal de Gabriel García Márquez y la fantasía se confunde con la realidad. Cuando el arte es así de complejo es porque hay conocimiento. Y cuando hay conocimiento, bueno, nos está abriendo otra puerta. Es porque nosotros estamos evolucionando también. Entonces hallamos que un personaje tiene, por ejemplo, 150 años de edad y puede que nos sintamos confundidos,
porque ¿cómo va a tener 150 años de edad? ¿Se entiende? Pero bueno, hay que ver qué es lo que está contando y hacia dónde nos quiere llevar el autor con la historia, con alguien que está contando algo que tiene esa edad. También hay personas que levitan, o sea, comienzan a flotar o sea, se elevan en el cielo, y así nos entrega una lectura totalmente surrealista que, si no estamos familiarizados sobre cómo Márquez se expresa, nos será incomprensible. Cosas muy extrañas que forman parte del realismo mágico. Y mientras les hablo, estoy pensando un poco, para hacerlo visual, ustedes vieron en las películas orientales, chinas sobre todo, que tienen muchos pasajes que vos decís, pero ¿qué está pasando? ¿No? Porque estamos viendo imágenes que no pueden ser, totalmente surrealistas, volando, caminando sobre los pinos, y bueno, todo eso está queriendo decir algo. Son mensajes, es como el ballet, hay que saber qué es lo que están diciendo. Pero todo eso cumple una función artística que forma parte, digamos, es lo paralelo a la historia en desarrollo. Es por eso que es importante entenderlo para disfrutar de estos maravillosos momentos narrativos, donde se entrelazan situaciones y personajes en lo real dentro de lo ficticio de la historia. Y también dentro de lo ficticio está lo real, o sea que esto es como una muñeca rusa, uno va sacando distintas capas hasta llegar a lo que el autor nos está proponiendo. Así que yo les aconsejo empezar por los cuentos de Gabriel García Márquez, que son mucho más simples, más cortos obviamente, ¿no? Y después entrar en la novela. Den un paso en la novela y van a descubrir un universo inigualable, ¿sí? Y como les dije hace un ratito, todo eso que parece complejo lo van a entender con esta guía, pero además es como para fortalecer a ustedes en el conocimiento. Así que vale la pena el desafío. Nos encontramos el próximo sábado con otros libros, otros autores y también con un invitado como Gabriel García Márquez en la tertulia de Puerto Cultura. Bien amigos, estamos sobre el final del programa y vamos a hacer un cierre como el que ustedes se merecen. Un cierre musical, pero no es solo música, sino que es música explicada. ¿Y quién es el mejor que puede explicar la música y contar todo lo que hay detrás de la música? Y José Ferreira. José Ferreira en Jazz en el Puerto, en Puerto Cultura, para ustedes. Buenas noches, Puerto Cultura. Daniel, Sandra, audiencia, un gustazo estar un nuevo sábado junto a ustedes. La historia y la música que les traigo hoy también es de una mujer. Su nombre es Irene Schweitzer. Fecha de nacimiento, 2 de junio de 1941, Suiza. Su fallecimiento, el 16 de julio del 2024, también en Suiza. Pianista y activista social. Su formación musical comenzó cuando niña, estudiando piano. Escuchaba música popular en las radios. En su adolescencia descubre el boogie, el swing y el bebop, que la llevaron a descubrir nuevas posibilidades pianísticas, y de la educación clásica y rígida se fue apartando. Finales de los 50 ya tocaba en bares, bailes y fiestas. Con solo escuchar discos, sus influencias eran Oscar Peterson, Bud Powell y Thelonious Monk. En la década del 60 comenzó a seguir las líneas jazzísticas de músicos europeos que estaban rompiendo los moldes estándar del jazz clásico, es decir, el free jazz, en la misma línea de músicos estadounidenses como Cecil Taylor y Ornette Coleman. Vamos a escuchar una primera interpretación de Irene.
También fueron de mucho aporte para ella las influencias de músicas y músicos de jazz africanos que se unieron a su evolución. En la parte social, ella siempre estuvo ligada a lo contracultural. Fue activista del feminismo y las igualdades, muy reconocida en su país y en toda Europa por ser una mujer que lo que pensaba lo tocaba al piano y lo vivía en su día a día. Su dedicación a los jóvenes militantes y músicos a los cuales apoyaba en diferentes manifestaciones. Resumiendo lo antedicho, Irene fue una pianista que combina intensidad física con poética sonora y una comprensión profunda de la tradición del jazz, siempre desde una perspectiva muy personal.
Irene Schweizer fue la historia de esta noche. Feliz término del día de hoy, excelente domingo, buen comienzo de semana y como siempre les dejo un fuerte abrazo de amor para la convivencia social. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para encontrarnos con ustedes el próximo sábado, estén donde estén. En mi nombre, Daniel Korsch, y en nombre de Sandra Rush, les deseamos lo mejor. Les deseamos un buen fin de semana y también, bueno, están los saludos de Melanie Feig, están los saludos de José Ferreira, están los saludos de Diego Sabela y también de María Noel Requesén, de Carmen Gabriela Gómez y de... ¿Me olvido de alguien? ¿Me olvido de alguien, muchachos? No, parece que no. En nombre de todos, le damos las gracias por estar aquí y no se vayan de Puerto Cultura porque Difusora Soriano tiene para ustedes preparada la mejor programación del fin de semana. Adiós.